José Valdés. Él con nosotros. Muchas gracias, hermano de León. Un feliz sábado para todos, hermanos. Antes de dar inicio al tema que nos ocupa en esta mañana, quisiera felicitar a los que están llegando a tiempo al culto, a este primer culto que estamos celebrando cada sábado. O sea, ustedes saben, la hora de llegada es a las 9 de la mañana para que usted pueda disfrutar de la escuela sabática y del culto de adoración. Y los que vienen un poquito más tarde, iniciamos a las 11 de la mañana la escuela sabática y continúa el culto y estamos terminando alrededor de las 12:45 por ahí. Quiero, hermano, resaltar algo importante, y es que ustedes están viendo que hay un rebrote del COVID-19 y es debido a que la gente está bajando las alertas, o sea, la gente se está descuidando. Y es importante que mantengamos los protocolos, no solamente aquí en la iglesia, sino a donde quiera que usted vaya. El uso de la mascarilla yo sé que es incómodo, pero es muy importante y es posiblemente la medida que más le puede ayudar a usted a no contagiarse. Lamentablemente, las personas se están descuidando, y lo que quisimos tratar de evitar al principio, cuando llegó la pandemia al país, hace ya casi año y medio, se está produciendo precisamente porque la gente no está guardando. No es que el virus se ha ido, no, el virus sigue igualito, hermano. Entonces queremos animar al que no se ha vacunado, vaya, mayor de 18 años, vaya y vacúnese. No le va a impedir que usted, si usted se vacuna, no le va a impedir que usted se contagie, pero usted va a tener anticuerpos, va a tener las defensas para responderle al virus. El problema con este virus es que usted no tiene en su sistema inmunológico, no tiene defensas contra él. Y hasta que el cuerpo no genere sus propias defensas, si a usted ya le dio, le puede volver a dar porque son variantes. Así como la gripe se repite y la influenza cada año viene una variante diferente, va a pasar. Entonces, lo peligroso de este virus es que usted no tiene defensas. Entonces, si no se lleve de cuentos, de videos, de esto, de aquello, vaya y vacúnese. Sobre todo si usted tiene algún tipo de comorbilidad, ya sea sufre de alta presión, es asmático, es diabético, es sobreviviente de cáncer, vaya y vacúnese. Es lo mejor que usted puede hacer por su propia vida. Entonces, quiero animarles en eso y a mantener las distancias, a mantener el protocolo como se ha pedido, lavarse las manos constantemente, sea con gel, alcohol o agua, jabón, no ponerse la mano en los ojos, en la nariz, en la boca. De hecho, el uso de la mascarilla evita que usted ande poniéndose la mano en la boca, porque la mascarilla evita que usted, si está contagiado, contagie a otro, o si otros están contagiados, lo contagien a usted. Por eso es muy importante el uso de la mascarilla cuando estamos con otras personas. Bien, hermanos, en esta mañana estamos abordando el último de 3 temas que hemos estado tratando en este culto durante los 3, este es el tercer sábado. Este es el último sábado y hemos estado hablando acerca de los principios de la administración del dinero. El sábado pasado tuvimos un interesante tema acerca del diezmo, cómo lo presenta la Biblia y cuál debe ser nuestra actitud, y también cómo se distribuye en la iglesia. Es lo interesante, cómo el diezmo puede llegar hasta los más profundos rincones de la tierra, a donde usted nunca ha imaginado ir. El dinero que usted dona para la causa de Dios llega hasta allá.
Y hoy quisiera hacer énfasis en este tercer tema acerca de los principios para dar. Mucha gente cree que Dios no tiene condiciones y exige condiciones para recibir algo de nosotros. Déjeme decirle que así es. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales, precisamente como una ofrenda a Dios en sacrificio, Dios tenía una serie de especificaciones para recibir esa ofrenda. Por ejemplo, en Levítico 22 y también en Malaquías, se menciona las características que debían tener los animales que eran ofrendados. Es decir, la ofrenda que se ofrecía a Dios tenía que cumplir ciertos requisitos para ser aceptada por Dios. Dios, hermanos, es exigente. Y en el capítulo 22 de Levítico habla de la santidad de las ofrendas que se daban a Dios. Un animal que era sacrificado a Dios no podía ser cojo, no podía ser manco, no podía tener ningún tipo de defecto físico. Tenía que ser ¿cómo? Perfecto. Ese cordero, esa oveja que se ofrecía, representaba al Mesías venidero, al Cordero de Dios. Y tenía que ser físicamente perfecto. Por eso Dios le advertía a los israelitas que no le llevaran a él lo peor, sino que tenían que llevarle ¿qué cosa? Lo mejor. Porque Dios es exigente con eso. La gente podía comerse el animal que tuviera algún defecto físico, pero no podía llevarlo al santuario para ser sacrificado. Hoy día, hermanos, Dios no ha cambiado. Dios también tiene requerimientos cuando nosotros vamos a hacer una ofrenda al Señor. Tú dirás, ¿cómo, pastor? Sí. Hoy nosotros no le traemos animales a Dios para ser sacrificados. Traemos dinero. Pero hay ciertas condiciones, ciertas actitudes que Dios exige de nosotros cuando vamos a ofrendar para Él. ¿A quiénes les gustaría saber cuáles son esas actitudes? La Biblia lo dice. No es que yo me lo estoy inventando, está. Y vamos a leer hoy algunos, por lo menos 12 principios, brevemente, porque el tiempo no nos da para tanto. 12 principios que usted tiene que tener en cuenta cuando usted va a dar para Dios. Para que esa ofrenda, ese donativo que usted ofrece a Dios sea aceptado por Dios. En la Biblia nosotros vemos que Dios rechazó ciertas ofrendas. ¿Alguien recuerda algún episodio casi allí al principio entre dos hermanos? Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue aceptada, pero la de Caín no fue aceptada. Así que Dios no anda recibiendo todas las ofrendas, hermanos. Dios exige. Y Él pone pautas, pone requisitos que usted y yo tenemos que cumplir para poderlo agradar. Mire qué interesante. El primer principio, primera característica que Dios exige para que nosotros demos es que debemos dar como mayordomos, no como dueños. ¿Cómo qué tenemos que dar nosotros? Como mayordomos. ¿Qué es ser mayordomo? La palabra mayordomo significa administrador. Usted y yo no somos dueños de nada en este mundo. Y ya hemos puesto ejemplos. Si usted cree que usted es dueño de algo en este mundo, vamos a ver dentro de 100 años, a ver si eso es verdad. A ver dónde usted va a estar en 100 años. Si usted cree que es dueño de algo aquí. Todo lo que tenemos en este mundo es prestado, hermano, incluyendo la vida. ¿Alguien dice amén por eso? Sí, los seres humanos creen que tenemos algo, pero no somos dueños de nada. Y usted cuando va a hacer una ofrenda, tiene que entender que usted está ofrendando como un mayordomo, como un administrador, alguien quien tiene eso administrándolo, pero no es el dueño es Dios.
Y David reconocía esto en su vida. David, quien fue uno de los hombres más ricos que hubo en la Biblia, aunque se menciona a Salomón, pero ¿de quién heredó Salomón? Así que el verdadero rico era David. Salomón lo heredó. Y mire lo que dice David. El reconocimiento que David hace en Primera de Crónicas 29:14, hablando de que somos mayordomo y no dueño. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, dice David, y de lo recibido de tus manos, ¿qué pasa? Te damos. Así que la ofrenda, el diezmo que nosotros damos a Dios, simplemente lo devolvemos de lo que hemos recibido. ¿De dónde? De Él. Así de simple. Y este principio es importante, es una buena actitud que nosotros debemos tener cuando vamos a ofrendar. Decir gracias, Señor, de lo recibido de tus manos te damos. Te devuelvo de lo que he recibido de ti. Esa es una buena actitud porque somos mayordomo y no dueños. La segunda característica que debe tener todo aquel, o el segundo principio que debe tener todo aquel que va a dar para Dios, es dar con el propósito de honrar y glorificar a Dios. Amén. Nosotros no damos para cosas, hermanos. No damos para que haya luz en la iglesia, no damos para que haya banco, no damos para que haya abanico, aire acondicionado. Nosotros damos para honrar y glorificar a Dios. ¿Y cuándo debemos honrar y glorificar a Dios? Siempre. Hay gente que da cuando le piden. Hay gente que da si se presenta una necesidad. Cuando nosotros damos para honrar y glorificar a Dios. Hoy las Dorcas tienen una campaña especial aquí. Usted no debe dar porque hay una necesidad. Usted debe dar alimento para honrar y glorificar a Dios en primer orden. Y también bendecir a aquellos que necesitan. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mire lo que dice Proverbios 3:9. Ahora habla Salomón. Ahorita habló el papá David. Ahora habla Salomón, que también fue un hombre muy bendecido materialmente. Dice allí, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Es interesante, cuando habla de las primicias, para los que no saben o no conocen este término, las primicias eran los primeros frutos que se recogían. Cuando un israelita cosechaba el trigo, los primeros sacos de trigo que él recogía, ¿para quién usted cree que eran? Para Dios. Cuando un israelita iba a separar las ovejas que le habían nacido durante un año, las primeras ovejas, las que eran perfectas, esas eran las que apartaba para Dios. Porque Dios es un rey grande, hermano. Dios es todopoderoso, Dios es nuestro Padre amante y debemos honrarlo, debemos glorificarlo con nuestros bienes. Dios no necesita de lo nuestro, pero cuando yo le doy de lo mejor a Dios, yo estoy diciendo, Señor, tú eres lo mejor en mi vida. Gloria al Señor. Así que el tercer principio para nosotros dar para Dios es que debemos dar voluntariamente. Y esto es muy importante. A veces con este asunto de la mayordomía hay gente manipuladora en el cristianismo. Gente sugestionadora. Y a Dios, hermanos, no le gustan las cosas obligadas. De hecho, el anhelo de Dios es que todo el mundo se salve. ¿Usted cree que todo el mundo se va a salvar? No. Porque habrá gente que escogerá no ir al cielo, escogerá no obedecer a Dios, escogerá andar por su propio rumbo y Dios no lo va a obligar. Dios le gustan las cosas voluntarias
Y cuando damos para Dios, a Dios le gusta que le den voluntariamente, no obligado, no sugestionado. En Éxodo 25:2 se narra cómo Moisés pide al pueblo que traiga ofrenda para la construcción del santuario. Y dice que la gente voluntariamente comenzó a ofrendar, a tal punto que en un momento dado Moisés dice, ya no traigan más, que es demasiado, es suficiente para la construcción del santuario, el oro, la plata, las pieles, toda la madera, todo lo que el pueblo estaba donando era demasiado. Y Moisés tuvo que frenar al pueblo de dar porque era demasiado lo que estaba dando. Qué maravilloso es cuando las personas actúan de esta manera, de una forma voluntaria. Y este es un principio porque Dios respeta nuestro libre albedrío, hermanos. Si usted no quiere dar, Dios no lo va a obligar. Pero recuerde que si da, tiene que hacerlo de corazón, tiene que hacerlo no para ser visto de nadie, no para que la gente hable positivamente de usted. Usted da porque quiere honrar a Dios, usted da porque Dios es el dueño de todo y usted es el administrador. Usted da porque usted se siente contento de dar. Así que este principio es importante para que una ofrenda sea reconocida por Dios. Cuarto principio, debemos dar con alegría y gozo. Amén, hermano. Y allí está lo que fue nuestra lectura bíblica. Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Cada persona debe dar voluntariamente, pero debe hacerlo con gozo, con alegría. Uno de los momentos en la adoración que nosotros podemos disfrutar mejor es cuando damos. Porque en ese momento cuando damos nos parecemos a Dios. ¿Usted sabía que Dios constantemente da? La Biblia dice que Él da la lluvia a los justos y a los injustos. Hace que el sol salga sobre justo e injusto y da la lluvia al que agradece y al que no agradece. Dios da a todos igualmente. De la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que experimentar gozo y alegría al dar. Cuando alguien da con tristeza, Dios no se siente agradado de eso. Cuando alguien da por remordimiento, tampoco a Dios le agrada eso. La actitud correcta al donar dinero para la causa de Dios, al dar algo para Dios, es nuestro gozo, nuestra alegría constante. Alabado sea Dios por ello, hermano. Pero también un quinto principio que tenemos que tomar en cuenta al dar es que debemos dar generosamente. Dar generosamente tiene que ver con abundar, con la abundancia. Dios no espera, hermanos, que nosotros demos lo mínimo, sino que podamos dar lo máximo. ¿Alguien dice amén por eso? Sí, hermanos. Porque a veces la gente dice, bueno, si Dios pide el diezmo está bien, le voy a dar el 10%. Y yo le decía en el primer tema que nuestro diezmo y nuestra ofrenda hablan. ¿Usted sabía eso? Aunque usted no diga palabra, hablan. El diezmo dice, Señor, te reconozco como el dueño de todo. Y las ofrendas dice, gracias Señor por todo lo que he recibido de ti. Así hablan, el diezmo y la ofrenda dicen claramente, sin palabras, nuestra idea, nuestra concepción de Dios. Y cuando damos generosamente, es que estamos dando no de lo mínimo. A veces cuando un donante va a dar, no mira cuánto es lo menos que puede dar, sino cuánto es lo más que pudiera dar, de acuerdo a su posibilidad. Ahí está el ejemplo de la viuda, para que usted vea lo que es la generosidad. La generosidad no se trata de mucho, se trata de ver cuánto es lo más que puedo dar. Interesante, la viuda que estaba, no la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías, sino la otra viuda en los tiempos de Jesús, dice la palabra que estaban allí personas ricas donando en el templo, en el cofre del templo,
Y dice que algunos levantaban sus vasijas y echaban el oro, lo echaban de alto para que se oyera caer en el cofre. Y otros hacían tocar trompeta cuando iban a anunciar, cuando iban a dar una ofrenda, la mandaban a anunciar, fulano de tal va a dar tanto. Pero esta viuda dice que pasó así discretamente por el arca, el cofre, donde se recibían las ofrendas, y echó 2 moneditas blancas. Para que ustedes tengan una idea, las moneditas blancas eran la de menor valor. En otros tiempos eran los centavos, hoy serían ¿qué cosa? Los pesos. Ella echó 2 pesos. ¿Qué usted puede comprar con 2 pesos? Elena de White habla y dice en El deseo de toda la gente que esta persona, esta viuda, dio todo lo que tenía, dio el alimento de su día, de ese día. Lo único que ella tenía para comprarse un pancito era eso, y ella lo dio. Pero lo dio no con tristeza, lo dio generosamente, porque era lo más que podía dar. Y Cristo se dio cuenta y dijo, miren, ustedes ven esa viuda, ella acaba de dar más que toda esta gente que está aquí. ¿Cómo, Señor? Sí, porque ella dio todo lo que tenía. ¿Y creen ustedes que esa viuda se murió de hambre? Usted puede estar seguro que ese mismo día ella comió. Hermanos, cuando damos generosamente, damos dando todo lo que más podemos dar de acuerdo a nuestra posibilidad. También un sexto principio que tenemos que tomar en cuenta es que debemos dar con acción de gracias. Debemos dar agradeciendo a Dios por lo que hemos recibido. Hermano, esto es muy importante porque a veces la acción de gracias, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, y no me equivoco, sed agradecidos. Y la actitud de gratitud es una actitud importantísima en el cristiano. Siempre tenemos que estar agradecidos, pero mucho más cuando damos para Dios, agradeciendo por lo que hemos recibido. Porque dice Cristo que más bienaventurado dar es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que da ya ha recibido. Y por eso tenemos que estar agradecidos constantemente. Recibimos de Dios, recibimos constantemente de Él la vida, el tiempo, la salud, los talentos con los cuales producimos dinero, como ya hemos estudiado anteriormente. Y por eso, todo lo que usted recibe diariamente proviene de Dios, incluyendo la vida misma. El séptimo principio que tenemos que tomar en cuenta es que debemos dar con sencillez, con humildad. Mucha gente da como pasaba en los tiempos de Cristo para ser visto. Y Jesús dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice Mateo 6:3. Mucha gente le gusta permanecer en el anonimato y yo recomiendo que cuando usted done, sobre todo en la iglesia adventista, ponga su nombre, no para ser visto, sino porque todo el dinero que recibe la iglesia es fiscalizado, hermanos. Y entonces es importante. A veces cuando dice anónimo aparecen 15, 20 sobres anónimos, usted no sabe. Pero cuando la persona da, se identifica. Y es importante para el sistema de contabilidad de la iglesia saber eso. Pero usted no debe simplemente, mucha gente en las iglesias da y por esto quiere reconocimiento, simplemente por cumplir con el deber. Entonces, cuando demos con sencillez, demos con humildad, simplemente con esa actitud de gratitud que ya mencionamos, es muy, muy importante. El octavo principio es que debemos dar sistemáticamente. Ahorita yo decía que mucha gente da cuando le piden. Mucha gente da cuando hay una necesidad en la iglesia, en su comunidad religiosa. No debe ser así. Cuando damos sistemáticamente es que
de todo dinero que yo recibo, separo el diezmo para Dios y también doy una ofrenda para Dios de acuerdo a el impulso del corazón, de acuerdo a lo que sienta en el corazón. En 1 Corintios 16:2, el apóstol Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Pablo está hablando aquí de ser sistemático, de ser constante en nuestro ofrendar y en nuestro diezmar, que no debe ser por una circunstancia, sino que constantemente, conforme yo recibo, debo hacerlo. Por ejemplo, si alguien recibió 2,000 pesos, ¿cuánto debería dar de diezmo? 200. ¿Y de ofrenda? La Biblia no dice, sino que debe darlo conforme a su corazón, pero debe dar. Entonces, si alguien no ha recibido nada, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Cuánto debe dar? Nada. Por eso Pablo habla de la forma de ser sistemático. Conforme tú recibes, tú das. Y él pone el ejemplo de que cada primer día de la semana, muchos han usado este texto para decir que era los domingos, pero no es de eso que Pablo está hablando. La semana comienza ¿qué día? El primer día de la semana. Él dice, mire, si alguien va a dar, comience desde el primer día de la semana apartando. Y ya él decía, cuando yo llegue, porque la gente hacía ofrendas precisamente para mandarla a otras comunidades o a veces para enviarla a un misionero. Era la forma en que se hacía en la iglesia primitiva. Entonces, él dice que cuando llegue a alguien, no haga que vamos a hacer una recolección de ofrenda, sino que ya la ofrenda esté ahí ya dispuesta, porque ya haya una forma sistemática de dar. Otro principio importante es que debemos dar personalmente. Hermanos, es importante participar de manera personal cuando damos para Dios. Si en una familia, a veces muchos esposos diezman y ofrendan juntos y eso no hay problema, pero en el caso de los hijos deberían participar de manera personal. Cuando usted le enseña a los hijos desde pequeños a ofrendar y a diezmar de manera personal conforme a lo que han recibido, cuando ya son grandes ellos lo hacen de forma voluntaria. Y es importante porque alguna gente dice, bueno, esta iglesia no necesita, así que yo no tengo que dar. No, la ofrendar es parte de nuestra adoración y cada uno tiene que experimentar eso de manera personal. Así sucedía en el antiguo Israel. Cada persona ofrecía un sacrificio y entonces de esa misma manera, de manera personal, cada uno debe hacerlo también. 1 Corintios 16:2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada uno de nosotros. Y ya estoy casi terminando. El 10º principio para dar es que debemos dar proporcionalmente. Y ya hablé algo de esto. Usted debe dar conforme haya recibido, según Dios le haya prosperado, dice 1 Corintios 16:2. Cada uno dé conforme ha sido prosperado. Si tú no has recibido nada, no tienes que dar nada, hermano. Ahora, si has recibido, proporcional a eso tienes que dar. Mucha gente, y se ve a veces en sobres de personas que donan dinero y aparece en un sobre 5,000 pesos de diezmo y aparecen allí 200 pesos de ofrenda. ¿Eso es proporcional? ¿Qué creen ustedes? No. Entonces, porque el diezmo está diciendo que esa persona recibió 50,000 y está dando 200 pesos de ofrenda. Eso no es proporcional. Y la Biblia habla de este principio que todos deberíamos poner en práctica conforme al corazón. Para las ofrendas Dios no pide una cantidad específica, sino que lo deja al criterio de cada uno, pero de manera proporcional.
Un décimo, debemos dar con sacrificio. Y esto es muy importante. Mucha gente, en 2 de Corintios 8, versículo del 1 al 9, Pablo está enseñando que debemos dar con sacrificio y pone como ejemplo a los hermanos de Macedonia, que dice él: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Esta iglesia de Macedonia dieron estando en una profunda pobreza. Y esto es importante, hermano. Mucha gente dice, solamente deben diezmar los ricos. Los pobres no deberían diezmar. No. Cada uno debe diezmar conforme haya recibido. El que recibió mucho dará más. El que recibió poco dará menos. Pero cada uno debe dar conforme a eso. Y eso va a involucrar muchas veces sacrificios. La viuda que les mencioné anteriormente en los días de Jesús dio con sacrificio, porque ella dio todo lo que tenía. Y muchas veces te vas a ver en la disyuntiva de tener un diezmo, una ofrenda allí para Dios ya apartada, y que en tu casa no haya nada. A muchos les ha pasado esto, y allí es donde nuestra fe es probada. Yo les puedo asegurar por el testimonio de muchas personas que he escuchado, que cuando su fe ha sido desafiada de esta manera, Dios ha provisto. Porque es muy bueno dar cuando sobra, pero cuando no hay mucha abundancia, nosotros podemos dar si hemos recibido. Vuelvo e insisto, porque si usted no ha recibido nada, no tiene que dar nada. Pero si usted recibió, aunque sea escasamente, de acuerdo a cómo recibió, debiera de dar. Y muchas veces eso involucra sacrificio. Y el mejor sacrificio, hermano, fue el que Cristo hizo por cada uno de nosotros, el cual se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y con esto ya concluyo el último principio, y es que debemos dar con amor y por amor. Si usted no siente amor hacia Dios, no dé nada, porque esa ofrenda no va a llegar, hermano. Ahora, si usted da porque usted reconoce que Dios es el dueño de todo, porque usted reconoce que Dios lo ha bendecido, porque usted reconoce, se siente agradecido por lo que Dios ha hecho y usted siente amor hacia Dios, entonces dé. Esa es la diferencia. La Biblia en 1 Corintios 13:3, Pablo dice: si repartiere toda mi hacienda a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el amor es importante cuando ofrendamos. Dar con amor y dar por amor a Dios y hacia el prójimo, porque todo lo que nosotros hacemos se nos devuelve de manera abundante. Si alguno tiene alguna pregunta, ya por asunto de tiempo no voy a poder darle la participación, pero con gusto les respondo allá afuera la pregunta. Hermanos, hemos estudiado en esta mañana, en este lapso de tiempo, estos 10 principios, estos 12 principios para dar. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes con la ayuda de Dios se proponen ponerlos en práctica? Amén. Te invito entonces a ponerte de pie si ese es tu deseo, expresándole a Dios, diciendo: Señor, yo quiero poner en práctica estos principios bíblicos de dar. Hermanos, la mayordomía es más que el dinero, tiene que ver con nuestras actitudes. Y estos principios no es con el dinero que tienen que ver, es con nuestras actitudes, porque la gratitud, el dar proporcionalmente, el dar con amor, son actitudes del corazón. Dios desea borrar la fea mancha del egoísmo en nuestros corazones. Y es mi oración, mi deseo, que estos principios que hemos estudiado durante estos 3 sábados, podamos ponerlo en práctica. El dinero tiene que ver más que simplemente cosas materiales. Tiene que ver con nuestra condición espiritual más que nada. Porque cuando damos dinero,
no solamente estamos dando dinero, estamos dando nuestro tiempo, estamos donando nuestra salud y estamos donando también nuestros talentos y capacidades para Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por el infinito sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque tú nos has dado el mejor ejemplo de dar. Te diste a ti mismo en la cruz del Calvario y nos has concedido la gran salvación y la vida eterna. Señor, queremos ser mejores mayordomos cada día para gloria tuya. Permite que estos principios que hemos estudiado durante estos 3 sábados podamos aplicarlo en nuestra vida diaria y que desde ahora tengamos una visión, una óptica diferente de lo que es la mayordomía en la mejor expresión en nuestra vida diaria. Gracias. Permite que al salir de este lugar tu presencia siempre nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una bendición para cada uno de ustedes, hermanos.